Entonces, la reforma nunca comenzó con lo que nosotros pensamos siglo XVI. La reforma, en primer lugar, es occidental, es de Occidente. La reforma empieza de algo, no es que hay necesidad de reformar porque todo anda bien. La reforma viene de una crisis. Hemos visto la Edad Media, la Edad Media Alta, que es un tiempo de crisis. Acá estamos palantados en este tiempo donde con las cruzadas Oriente y Occidente se van tocando, y en Occidente hay mucha necesidad. En las próximas clases vamos a ver varios caminos que van abriéndose para en búsqueda de esa reforma, de los cuales Martín Lutero es el más, no que es el más capaz, le tocó, él es un hombre muy bien preparado, en él convergen muchas cosas interesantes, pero más que nada Alemania estaba preparada para una reforma, y él es un reformador alemán. Y hoy vamos a ver un poquito algunos, algunos casos específicos no de reforma, sino que las cuestiones que hemos visto la clase pasada, terminamos con la indulgencia, los diezmos. Los papas que vienen para este tiempo, todos ellos van a luchar con muchas problemáticas. Muchas problemáticas, especialmente entre problemas entre países, un problema entre la cuestión política y un problema grande intraiglesia. Para este tiempo que le estoy fijando, fines de 1200, principio de 1300, van a aparecer muchos indicios de una necesidad de una reforma, más que reforma, indicios. Se termina el tiempo de los grandes papas que vimos en la clase pasada, que pretendían renovar la iglesia. Lo que vamos a encontrar en este tiempo es lo que se le llama cautiverio babilónico de la iglesia, que encontramos, el que va a denunciar esto es Martín Lutero. Acá hay un momento donde el papado se instala en un pequeño lugar llamado Avignon, manejado por Francia, de los cuales la iglesia queda sometida a la política francesa. Hay una guerra entre Francia e Inglaterra de 100 años que se le llama. Hay un problema entre el papado en sí romano, y encontramos que hay una lista de papas que van a aparecer en el colegio de cardenales. Ya el cardenalicio está eligiendo y está pesando en sus decisiones, pero podemos encontrar que acá hay 70 años de papados en Francia o en Aviñón. Y acá encontramos todos ellos: Juan XXII, Jacques de Douai, Benedicto XII, Jacques Fournier, Clemente VI es Pierre Rogers, Inocencio VI es Etienne Aubert, Urbano V es Grimoald, Gregorio XI es Pierre Roger. Y bueno, y después sí. Profe, Sí. estos papas son como otra rama del catolicismo, o sea, nada que ver con lo de Roma. O sea, No, son romanos. El problema es que Roma estaba en bancarrota y Roma se transformó. entonces como que eligen papas franceses para ayudar un poco con la economía, digamos, o hay un arreglo, digamos. No, a la mayoría del colegio cardenalicio es francés. Y cuanto más, un ejemplo, vos tenés la mayoría de diputados y de senadores de tal ideología, de tal partido, en la que te va a pesar en el gobierno. De la misma manera, vos tenés más cardenales o arzobispos u obispos de tal nombre,
va a pesar más. ¿Por qué Francia? Francia estaba mejor que Roma. Roma estaba en bancarrota. El sistema del Vaticano, no solo la organización, sino que la estructura estaba cayendo a pedazos. Si ustedes van a ver la película, el documental de Lutero, el Papa de turno va a decir cómo aparece ese monje, siendo que Roma está cayendo a pedazos y los techos que guardan los huesos de los santos mártires se están cayendo. Bueno, por eso que la indulgencia era un poquito para buscar dinero para eso y buscar dinero para financiar el sistema. El sistema era un sistema caro y no era otro cristianismo, era el mismo cristianismo, el mismo Occidente. No es que como Oriente, que Oriente hace su vida propia con sus patriarcas, no el Papa. Es el mismo cristianismo. Solo que ahora por 70 años lo tenemos en Aviñón, Francia. Bien, dicho sea la aclaración, esto no termina fácil porque va a terminar con grandes problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema grande que va a surgir lo van a llamar cisma papal, donde Europa no obedece a Roma. Una parte, fíjense, en lo amarillo obedece a Roma, lo púrpura obedece a Aviñón. Después los rayados, hay variable obediencia. Vemos los de tabulados, Aviñón, también una región de Aviñón. Y el verde pequeño es una zona neutral. Y en el otro lado todo oriente acá. Entonces aparecen varios problemas, varios caminos para solucionar ese problema papal. Que ese camino no es una cuestión de un día para otro, sino que encontramos algunas propuestas no escritas, sino que son propuestas que a lo largo del camino van a aparecer. Una de ellas se llama Via Facti, donde un papa, Clemente VI, intentó un camino a la fuerza, poner el papado en orden en camino a la fuerza, sin resultado, por cierto. Vía sesiones que, ¿por qué? Porque hay un papa que a partir de Catalina, bueno, de Siena, que aparece la revelación que el papado debe llevarse de nuevo a Roma, pero ambos papas renuncian la posibilidad de dejar su cargo. Así que hay dos cabezas hasta ahí. Vía compromiso que los dos dialoguen y ver cómo solucionan el asunto. Y ahí viene lo más interesante, va a venir un camino para nosotros muy interesante, que son los concilios reformadores. Recuerden ustedes que ustedes estudiaron a principio de año los concilios, más que nada teológicos, o concilios de credo, concilios de fe, o concilios de soluciones en total al cristianismo. Acá estamos viendo otro concilio muy importante que va a ser el concilio de discusión cómo vamos a solucionar el problema papal. Hay varios concilios por muchos años, hay varios papas que pasan por el camino, y hay un concilio de Pisa, de Constanza, de Pavia, de Basilea, Florencia, Ferrara y otros más. Acá hay el cuadrito que traté de hacerlos para que ustedes puedan entender la finalización del cisma papal o del cautiverio babilónico en la iglesia que Lutero lo va a reclamar. Primero encontramos un Bonifacio que está en Aviñón. Acá no encontré el paralelo a él en el sucesor. Después encontramos a Inocencio VII, que paralelamente de él está en Roma,
Gregorio XII, que paralelamente está en Roma, el concilio toma una autoridad y desecha a los dos y pone a uno más, Martín V, pero resulta que en Roma hay un papa y en Aviñón hay otro, y el concilio puso otro papa en el medio, así que hay en algunos ciertos días, no hay dos, hay tres papas. Así que se arma un puré. Y un lío en este caso. Frente a esta crisis, nace lo que se le llama una teología conciliar. ¿Qué significa una teología conciliar? Que por vía Guillermo Ockham, un famoso filósofo, ahí nace un poco de filosofía pre-renacentista o ya una filosofía renacentista. Guillermo Ockham es un inglés, un filósofo inglés, que sugiere que si el Papa no puede ponerse de acuerdo o si el Papa no tiene autoridad, el concilio puede tener autoridad de mandar y estar por encima del Papa. Ahí se prendió fuego todo. Eso se llama teoría conciliar. No solo Guillermo Ockham, inglés, hay otros franceses que también son de esta corte. Algunos son teólogos, otros son filósofos. Tal Pierre Dailly y Gerson, dos franceses que también apoyan esa teología o esa teoría. Entonces el papado va a quedar en una crisis muy grande. Va a quedar a la deriva. Entonces, por mucho tiempo va a funcionar así, con mucho temor. Por eso que esa crisis va a aparecer y va a estar mucho tiempo. Si nosotros vemos en los concilios posteriores, en los concilios católicos, Concilio de Trento, que va a ser el concilio reformador, y el Concilio Vaticano I, encontramos que el Concilio Vaticano I va a poner mucho el dedo sobre la autoridad papal, porque quieren sacarse de encima este modelo, modelo fracasado, un modelo medieval, un modelo que no puede funcionar. Bueno, entonces la famosa teoría que proponen esto ha socavado la fuerza del Papa. Entonces el Papa de turno que va a estar, Martín, pobre, va a tener varios problemas. Un problema que tienen los turcos en sus oídos. Hacen ruido con sus espadas alrededor de toda Europa. Lo otro, la reforma se iba a venir, quiera o no quiera, iba a venir. Otro, la teoría conciliar que estábamos diciendo. Y tercero, que en la clase que viene le voy a traer todo un material muy interesante, es el tema del humanismo, el renacimiento. Entonces aparecen otra línea de reformas. Primero encontramos vía papado imposible, no hay solución. Vía concilio se desgastan todas las posibilidades. No hay otra. Pero aparece paralelamente a esto otro camino de reforma. Algunos lo llaman pre-reformadores, otros lo llaman proto-reformadores. Y algunos le dicen en formas más prácticas, reformadores independientes. Y ahora, veamos quiénes eran estos. Algunos de ellos tienen fotos, otras no, pero todos ellos tenían ideas muy interesantes. Encontramos Pedro de Bruce, un francés, estamos hablando del año 1130, Enrique de Lausana, Arnaldo de Brescia, Juan Hus, Juan Wycliffe, y también podemos incluir a Erasmo. Y hay uno previo todavía, Pedro el Venerable, que caminaba solo, se dedicaba a los estudios de las escrituras. Otro de Bruce, que hablaba de la invalidez del bautismo infantil,
que las iglesias institucionales no son necesarias, la cruz no es objeto de veneración, invalidez de los sacramentos, la nulidad de los esfuerzos por los difuntos, y otros más que podíamos agregarlos. Pero los que pesaron fuertes han sido estos que tengo que mostrarles en este caso. Uno de ellos, Pedro Baldo. Pedro Baldo es un rico comerciante de Lyon. Estamos hablando de 1100, 1200. Que funda una comunidad llamada Los Pobres de Lyon. Fue condenado, por cierto. Pero fíjense lo que él piensa. Piensa que la Biblia es única regla de fe. Rechazo a las misas y oraciones por los muertos y el purgatorio y méritos de los santos. Predicación laica de hombres y mujeres rechazando el latín en idioma vernáculo, en idioma común. Y proclamación del bautismo de creyentes. Este hombre está 300 años antes de Lutero y predica lo que Lutero predicaba. Bueno, así pobre terminó también Pedro Baldo. Bueno, hay una colonia valdense hay lugares, hay muchos que llegaron a Argentina, pero hay una colonia valdense en Uruguay. Si alguno quiere, por esa gente no tiene contacto con los reformadores. Si bien después abrazan las ideas de los reformadores, sus ideas pasan por encima de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de todos. Es un lindo trabajo para la tesis, hermoso trabajo para la tesis. Bueno, este caso de Pedro Baldo. Después de esto hay otro personaje también, creo que es Enrique de Lausana, un suizo, rechazo también del sacramento y del sacerdocio, predicación de la pobreza. Bueno, fue condenado por concilio y arrestado y muerto posteriormente, ¿no? El precursor de la reforma más interesante que tenemos es Juan Wycliffe de Inglaterra. Inglaterra siempre recuerden que es una isla, está independiente con Europa. Bueno, un tipo letrado de Oxford, un tipo filósofo, teólogo, habló de la gracia, criticó la iglesia, la riqueza, los impuestos papales, fue arzobispo de Canterbury. Bueno, un hombre muy interesante cuyas ideas van a ser dos ideas muy interesantes. Para la iglesia, él dice que la iglesia, el modelo es Nuevo Testamento. Para la iglesia es elegida e invisible. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Negación de la teología de la transubstanciación. El tipo ya pensaba en otro concepto de la cena. La confesión como sacramento es diabólica. Rechazo del celibato como sacerdotal como inmoral. Combatió las indulgencias, combatió el culto a los santos y a la misa por difuntos. Y de la Biblia pensaba que profe, a la confesión se refiere al acto de que el Padre perdone los pecados, digamos. Exactamente. Ok. Dentro del sacramento vieron que empieza por el bautismo, después vienen los demás, vienen la parte de los 7 puntos de los sacramentos. Eso es como un círculo. Y la confesión está ahí arriba. Y la confesión como de pecados, o que el sacerdote o el obispo único que tiene capacidad de perdonar pecados. Más que nada, la confesión, no es que la confesión es mala, la confesión es una práctica muy buena, nosotros la usamos. Pero en este caso la confesión estaba con plata, por eso que lo condenaba. Bueno, sobre la Biblia, la autoridad final para la fe y práctica es la única fuente de revelación divina. Puede ser predicada al pueblo en su lengua vernácula, promovió la traducción al inglés, o al inglés de aquel tiempo, ni era inglés casi. Y lo interesante de él, que envió a predicar
con copias pequeñas escritas a mano a las multitudes en las iglesias al aire libre y enseñaba textos de memoria a sus discípulos. Bueno, así le fue a Juan Hus, a Juan Wycliffe. Bueno, de él de alguna manera hay una traducción de la Biblia sin licencia del papado. Bueno, él no es muerto bajo martirio ninguno, es protegido por las autoridades inglesas de aquel tiempo, pero después que él murió, después de 40 años descubrieron todo lo que él hizo y bueno, el papado o el catolicismo inglés estaba tan en contra de él que excavó sus huesos y los quemó, por las dudas que no se levanten ni siquiera de la tumba. Bueno, Wycliffe tenía un contacto con o más que Wycliffe, Juan Hus en la República Checa, en Praga, lo que es hoy la República Checa, aquellos tiempos Checoslovaquia, tenía un contacto con Juan Hus, otro personaje también importante. Otro personaje que podemos citarlo para nosotros en la historia es muy valioso, es Juan Hus, en este caso es un personaje que también va a estar en la universidad, no son personajes cualquiera, un profesor de filosofía, líder de la Reforma Checa, siguió la idea y la doctrina de Wycliffe. Ellos están cruzados, no están tan cerca, son contemporáneos, pero se cruzan, pero hay intercambio de teología entre ellos dos. Bueno, lo que hace Wycliffe, Hus, no es bien aceptado por la iglesia y es condenado por uno de los concilios, el concilio de Constanza, aunque no el rey, sino que el allegado al rey le prometió un salvaconducto, no le sirvió a él ese salvaconducto, el concilio le entregó al brazo secular y él murió quemado vivo. Predicaba lo mismo que Pedro Baldo, predicaba lo mismo, las mismas ideas que Wycliffe. Muere en 1415 quemado. Hay muchas anécdotas alrededor de él, porque aparte él fue un líder muy fuerte que dejó un liderazgo allí que seguía, los famosos lorardos. Hay algunas frases de él, y eso es bueno que ustedes lo vayan guardando para Lutero. Él muere 102 años antes que Lutero. Y Lutero tiene muchas cosas en común con él. ¿Por qué? Porque a Lutero lo va a defender el Estado alemán, el Estado germánico, para aquellos tiempos el elector de Sajonia, Federico, que también le va a dar un salvaconducto. Cuando Lutero va a ser condenado, él le va a pasar todo el tiempo por la cabeza a Juan Hus. Que Juan Hus no le pudieron salvar, el salvaconducto no funcionó y fue la hoguera. Hay unos dichos de Juan Hus, no lo encontré los originales, están dichos por fuentes secundarias, así que hay que tenerlo con cierto cuidado, cierta precaución cuando no es fuente primaria, pero es interesante notarlo. Él dice que antes de morir en la hoguera, él dice, porque es checo, es eslavo, la palabra Hus en el idioma eslavo o cercano al ruso, cercano al checo, cercano a todos esos idiomas que hablan, tiene que ver con Ganso. Eso es el apellido Ganso, Juan Ganso. Entonces, él dice, ustedes ahora van a acabar de matar a un ganso, pero dentro de 100 años va a venir un cisne que ustedes no lo podrán matar. Muchos lo vinculan
le estoy diciendo con cuidado porque es fuente secundaria, muchos lo vinculan que es como una profecía o un adelanto de lo que va a pasar con Lutero. Y justo dicho y hecho, porque él es muerto en el 1415 y en 1517 aparece, ¿no será este el cisne? Entonces hay mucha vinculación con Hus y los cambios de Lutero. Bueno. Como hizo Martin Luther King, una onda así. Exactamente. Bueno, fue así. Fue así. Los grandes hombres fueron así y han hecho cosas grandes. Me pregunto, hoy en la era de liderazgo horizontal, no tenemos liderazgo de ese tipo. Hoy necesitaríamos un Hus, un Wycliffe, que se planten. No hay negocio acá. Bien, o el otro personaje que se podría poner como proto-reformador, aunque la reforma de Hus continuó con el movimiento husita, que va a ser muy fuerte, van a ser los famosos utraquistas, taboritas, los unitas fratum, que son movimientos fuertes que después van a dar a luz el movimiento moravo. Otro proto-reformador va a ser Desiderio Erasmo. Algunos se preguntan, ¿quién fue el reformador? ¿Erasmo o Lutero? Bueno, es un reformador distinto, también de universidad. Llegan a decir que Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Bueno, un tipo que nace en Rotterdam, escribe un primer bestseller, es un reformador más constructivista, más intelectual, con énfasis en la vida moral. Bueno, pero Erasmo propone tres cosas interesantes. Una de ellas es la literatura. Si bien escribe el famoso librito de Elogio de la Locura, que ustedes encuentran por ahí, 1511, es una sátira que atacaba la vida moral corriente que estaba, y que el abuso de la iglesia estaba allí. Y en la Reforma él tenía un propio programa, distinto a Lutero. Era más bien crítico, pero constructivista, y opinaba que debía utilizar los instrumentos, la erudición antigua para una reforma contemporánea. Y en la vida moral, las doctrinas tenían un aspecto secundario. Buscaba una reforma que transforma las costumbres prácticas de la decadencia moral de la gente. Así que bueno, con esos personajes nosotros ya nos acercamos, estamos caminando hacia la reforma. Acá nos falta otra cosa más. Acá nosotros nos falta entender, si bien esos personajes nos ayudan a entender muchísimo porque están en las universidades, están metidos en las solapas o en la parte tectónica de la sociedad y de la iglesia, no obstante falta la oportunidad. Bueno, esto vamos a hablar un poquito de lleno en la clase que viene, que tiene que ver con el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Ya también hay una influencia muy fuerte de la peste bubónica y todas esas cosas que vamos a ir disertándola en este caso. Pero la cosa ya estaba bastante fuerte, pero no podía todavía cerrar por muchas razones. Algunas razones tienen que ver con falta de contexto, otras razones todavía no hay una clase media que le puede apoyar. Hay mucho feudalismo. El feudalismo no ayuda nunca al progreso. Mientras haya cualquier lugar feudalismo, no puede haber un progreso general de la comunidad. Entonces, bueno, Erasmo, todos estos personajes de Erasmo para abajo van a minar y van a dejar un legado. No hay mucho escrito sobre ellos. Siempre los estudiantes que eligen a ellos, yo les pongo la lista para elegir si ustedes quieren saber algo de ellos también, para sus trabajos. Se quejan, profe, no encuentro literatura sobre Erasmo. Bueno, Erasmo sí, pero sobre Juan Hus hay poco. Sobre Enrique Lausana hay que leer alemán. Sobre Pedro Baldo hay que buscar literatura muy, muy lejana, y Hus también es muy lejana. Y lo que hay a veces es también escasa, es muy, muy escasa la literatura. Así que bueno, ustedes tendrán la posibilidad de hacer una investigación sobre estos personajes también. Ahora recuerden bien, hay una preparación desde las cruzadas,
desde las universidades, hay una preparación, los concilios, los problemas de los papas, el problema que les hablé recién. Y este es un segundo camino, que puede llamarse proto-reformadores, pre-reformadores o individuos reformadores, que ninguno llegó a nada. ¿Por qué? Porque no tenía un Estado que le protegiera. El caso de Erasmo zafó porque era un universitario constructivista, tenía buena cintura para eso. Bien, si hay preguntas, ¿les quedó claro? ¿Ustedes sabían de eso algo? ¿Leyeron algún lado? No, más. Bueno, muy poco. La literatura occidental ofrece un poco escaso. Yo les voy a subir a hoy mismo un libro, tomo 3, de Pablo, que ahí van a encontrar apuntes a menos de lo que hablamos, lo va a refrescar todo. Pero si alguno quiere hacer sobre Pedro Baldo, sobre Juan Hus, o sobre Wycliffe, o sobre Erasmo, será genial una clase. Pueden encontrar sus obras, su influencia, qué cosas hoy podían servir, etcétera, etcétera. ¿Tá? Bien, si es que no hay nada, Marce, ¿Este Power no lo puede pasar para tener? sí, obvio, sí, todo es para regalar, no hay nada para mí. Gracias. ¿Tá? Es para ustedes. Avísenme porque yo me olvido, como tengo tantos cursos, a veces me olvido de subirlos para ustedes lo que sea necesario. ¿Tá? Profe, si también puedes subir el de los de la Edad Media, sí, lo que vimos antes, sí, lo de la Edad Media y musulmanes. Son dos. Eso estaría bueno también. Perfecto. Y subo también el link, si quieren verlo grabados entre ustedes y repasarlo, verlo. Y después para sus trabajos le va a servir todo eso para al menos enmarcar. Después ustedes van a buscar en detalle. Profe, le hago una consulta del tema de Inglaterra, porque no recuerdo, hay un momento en el que hay una división también. Por el tema del divorcio, no sé si de Luis o bueno, no sé de quién. No, eso de Enrique VIII. Eso es mucho más adelante. Mucho más adelante. Por eso vamos a hablar no de una reforma, vamos a hablar de 4 reformas. Ok. Y ahí vas a ver. Bien, se nos fue el tiempo. Bueno. Cuídense.